Atención. El siguiente podcast se dirige en torno al análisis filosófico del libro trabajado. La intención de la siguiente obra es ofrecer una crítica social, por lo tanto la finalidad del mismo no es atacar, ofender, eliminar o burlar ninguna ideología, creencia y o religión. Se recomienda discreción. Acogidos sean todos ustedes, prisioneros de la humanidad tormentosa y maniatada. Bienvenidos a la estúpida realidad donde los modelos religiosos y la ley determinan nuestros límites. Aquella realidad donde el Internet es más que una zona de búsquedas educativas, pues es este mismo quien juega un doble papel cuya adrenalina y preocupación es un logro desbloqueado en la juventud y en la adultez. El siguiente podcast tiene como fin llevar al oyente a la reflexión en torno a la libertad. Analizando el capítulo ¿Dejaréis que tus hijos pudieran acceder a las páginas pornográficas de Internet?, el cual está ubicado en la página 148 del libro Antimanual de Filosofía, cuyo autor es Michel Onfray. Como anteriormente se mencionó, por consiguiente, el trabajo realizado ocupará el volante en la crítica y en la reflexión, tomando siempre en cuenta como prioridad textos y argumentos extraídos de este y otro capítulo del mismo libro. Les habla Ana Benítez, en compañía de Nicole Pineda, y hoy tenemos el gusto de llevarlos a un viaje de la oscura y aterradora realidad. Acompáñenos. Existe una interrogante que se establece y no es permitida debatir, simplemente porque el tema hoy en día se declara un tabú a nivel social. Para ser más concretos, con la juventud. Nada se discute, todo está prohibido. ¿Existe un porqué? Existen dos modelos que cohiben la libertad autónoma. Estos los denominamos ley y religión. De aquí se desprenden ramas que sostienen estos pensamientos: la ética, lo moral y lo permitido. Para dar inicio a este enredo social, lo invitamos a escuchar y a reflexionar. Está en sus manos comenzar a pensar y a considerar por sí mismo. No confíe, no se convenza de nada ni de nadie. Simplemente tome lo dicho a continuación como una base para su propia crítica. ¿Por qué como adulto exige la cohibición a sus hijos de permitir el acceso a páginas pornográficas de Internet? ¿Qué lo detiene? Principalmente estas prohibiciones las realizan los adultos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten con mayor experiencia en el tema de la sexualidad. Pero, ¿esas experiencias son válidas hoy en día? Cabe recalcar que la sociedad y la vida sexual de las personas ha cambiado bastante con el paso de los años. Si no le enseñas a tu hijo, el Internet lo hace por ti. Es decir, que al sentirse el adulto con mayor veteranía en el tema, se cree con mayor derecho de prohibir acciones que en su juventud eran muy mal vistas. Y no lo decimos nosotras, lo expresa Michel Onfray en la página 148 a la 149, la cual dice: la ley no es una excepción. Cuando seas adulto con responsabilidades paternas, olvidarás las dificultades encontradas en la época en que siempre aspirabas una mayor libertad. Hablemos del modelo ético-religioso que sostiene toda esta pirámide de ideas confusas que le dan vueltas día a día a la sociedad. Ponemos en la mesa el libro de la vida según los cristianos, la Biblia, y sus escrituras tales como virgen hasta el matrimonio o deseo y placer sexual únicamente matrimonial. Pero, ¿y los que no cumplen esta ley, si pudiese decirse así? Personalmente soy creyente en Dios, pero no en la religión. Cada día me convenzo más en que esta lo único que forma es una relación tóxica y unificada de ideologías totalmente sociales cerradas a la realidad, cuyo único fin es esclavizarse sin autonomía y ni siquiera para un bien común. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si te das cuenta, la libertad se limita nada más ni nada menos que a las leyes sociales como producto de las directrices religiosas y éticas. De hecho, un ejemplo para demostrar aquello es con la Policía Nacional Colombiana, ¿sabes? Porque si fallas a tu patria, fallas a Dios. Como padres debéis custodiar y que Dios y la patria lo premien, defensores del orden social. Me gustaría recordarles la siguiente cita, la pueden encontrar en la página 150 del libro. La libertad se limita por imperativos religiosos y éticos que permiten construir y sostener una sociedad según las reglas.
Entonces, volviendo al tema, la ley no prohíbe la pornografía, no prohíbe la libertad sexual. Los que la prohíben son los adultos y sus grandes metáforas extraídas de un libro cuya ética y moral es no cometer el pecado de la satisfacción sexual. Ahora, creo que es importante recalcar el tema de que el machismo proviene directamente de la religión. Y ojo, no solamente del cristianismo, hago referencia también del islam y del judaísmo. Pues según estas, una mujer no es mujer cuando disfruta de su deseo sexual, pero a un hombre sí se le aplaude que esté con varias mujeres. Esto lo hace un macho y una persona con poder. El individuo es sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y sobre su mente. Quizás no sea necesario decir que esta doctrina es solo aplicable a seres humanos en la madurez de sus facultades. John Stuart Mill. Así es, y todo lo que dijiste influye en los padres y madres de familia. Con esas bases religiosas y éticas, ellos forman su ideología sexual y respetan las limitaciones que imponen estas. Ellos se preocupan por cómo se verán esas acciones frente a su religión y desde el nacimiento de su hijo lo empiezan a formar y a moldear, por decirlo así, según sus reglas y según lo que ellos vean bien o mal visto, recordando y recalcando lo que sus padres les inculcaron a cada uno de ellos. Es así como se forma esa libertad limitada. Ya los padres empiezan a crear las barreras en la vida del niño, barreras que no se pueden cruzar. En conclusión, esta libertad es amputada desde el inicio de la vida. Él no puede ser justificadamente forzado a actuar o a abstenerse de hacerlo porque sea mejor para él hacerlo así, porque ello le haga sentirse más feliz, porque en opinión de los demás hacerlo así sería de sentido común o incluso justo. John Stuart Mill. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes, que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Pasemos al punto de la educación hereditaria, por decirlo así, esa que pasa de abuelos a padres, terminando de esta manera con nosotros. Es importante recalcar que nuestros mayores aprendizajes empiezan en la niñez, precisamente en el hogar. Las enseñanzas de los padres son las que van a moldearnos en temas de hablar, caminar, decir gracias, pedir perdón. Pero, ¿qué sucede con la educación sexual? ¿Por qué no se habla de ello? Pues a mi parecer se debería enseñar en esa etapa donde el niño empieza a entrar a la pubertad. Quizás sea la manera más efectiva de no tenerle miedo a temas como esos. La libertad de un niño es, por lo tanto, la que definen para él sus padres. Página 150. Hay familias que son muy abiertas a sus hijos e hijas y hablan del tema sexual como algo necesario para el crecimiento de ellos y para en algún momento evitar errores y malas experiencias en dicho camino. ¿Y las familias que no lo hacen? Estas se arriesgan a que sus hijos por sus propios medios lleguen a ese camino. Tal vez no con las mejores condiciones ni con los mejores consejos, exponiéndose a cometer un error o meter las patas, como le dicen hoy en día. Terrible, lo sé. La educación sexual no debería ser un tema incómodo o algo que se debe ocultar. Esas expresiones que dicen los padres ignorantes al tema como es que mi hijo o mi hija es muy joven, o eso no va a pasar, o yo sé lo que tengo en casa. Por favor, en algún momento los jóvenes tarde o temprano van a experimentar esa situación. Aquí el punto es darles las herramientas correctas para que en el momento en que suceda, él o ella esté seguro y sepa qué hacer. Aprenda acerca de los anticonceptivos y la protección para un embarazo, o peor aún, mi querido amigo, una enfermedad de transmisión sexual. Normalicemos el hecho de enseñar sobre sexualidad. Es una función natural de todo ser humano que no debería ser censurado. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Es increíble la manera en cómo el ser humano aprende de estos temas. ¿No creen? Yo estoy casi segura que toda la población juvenil tiene al menos como conocimiento básico la protección como el condón, sistemas de planificación y de cuidado personal en cuanto a estos temas. Pero al menos más del 70% conoce acerca de esto, pero no precisamente por las charlas de educación sexual que se dan en casa. ¿No es así? ¿Cómo aprende un joven del sexo? O por lo menos, ¿cómo sabe la existencia de ello? Si en la casa no se habla de esto por miedo o porque no es permitido, ¿cómo saben que es un placer que se obtiene a través de ciertos actos realizados? ¿Cómo perciben que obtendrán más placer que el que obtienen cuando lo hacen autónomamente? Curioso, ¿no creen? Y ahí ustedes pensando que pueden ocultar este nivel, cuando por lo menos ya ellos llevan medio juego desbloqueado.
Todo esto lo resumimos en la frase de la página 149. No se nace libre, nos hacemos libres. Ahora, hablemos de lo que es la ley moral, esa que prohíbe comportamientos dañinos o incorrectos. Este término filosófico también respalda el limitar la libertad de los jóvenes. ¿En qué momento sería incorrecto el tener relaciones sexuales, ya sea con una persona de igual o diferente sexo, el mirar pornografía o tener autoplacer? Son algunas dudas que me surgen del pensamiento social y que me da bastante curiosidad saber el por qué. Según nuestra naturaleza humana, es algo que debería ser totalmente natural y normal. Es una necesidad del ser humano, hombres y mujeres, el sentir el placer sexual, ya sea para reproducirse o no. Es que por eso se llama placer, es algo que gusta y se siente bien. La ley moral da a entender que es incorrecto hablar de sexualidad en lugares públicos, o mejor dicho, callar y hacerlo sin que se den cuenta o se enteren los demás. Vuelvo y retomo la pregunta, ¿por qué? Michel Onfray argumenta lo siguiente: la ley moral no existe, es simplemente una doctrina que nace a partir de la religión, pues la Iglesia condena y reprime esta práctica al llegar al punto de castigar esta destreza natural. El onanismo, significado de masturbación, nace de un caso de la Biblia, en Génesis capítulo 138, versículo 9, donde una mujer pierde a su marido. Dios llama a Onán para dar hijos a su cuñada en honor a su hermano fallecido y cumplir esa tradición de la época. Onán se rehúsa a cumplir esta orden y antes de ir a visitar a su cuñada, entre comillas, se masturba con tal de no engendrar a la misma. Pero Dios, al ver que éste desobedece a sus órdenes, ideología y supuesta moral, lo maldijo y lo mató. Es de ahí donde la Iglesia relaciona el onanismo como un pecado. Lo peor es que onanistas somos desde que nacimos, inconsciente y culpablemente. Esto lo pueden observar en el capítulo ¿Por qué no masturbaros en el patio del instituto?, que se encuentra en la página 55 en el mismo libro. Existe un razonamiento que me gusta mucho del anarquista Pierre-Joseph Proudhon, que dice: después, a la menor resistencia a la primera queja, se le reprime, se le multa, se le pega, se le sacude, se le intima, se le desarma, se le agarrota, se le encarcela, se le fusila, se le ametralla, se le juzga, se le condena, se le deporta, se le sacrifica, se le vende, se le hace traición. Y, para el colmo de esto, no falta quien luego se le burle en sus barbas, le ultraje y le deshonre. He ahí el gobierno, he ahí la justicia, he ahí la moral. Retomando el tema, el no hablar de sexualidad a los jóvenes es provocar que se expongan a aprender de una u otra forma, y tal vez esto no sea conveniente, ya sea por amigos, conocidos o simplemente por vivirlo en carne propia, pues si no es por ninguna de estas, tenemos el gran maestro Internet, por medio de la pornografía, que busca en sí mostrar un acto sexual de la forma más fantasiosa y poco real posible, con mujeres con grandes senos, grandes glúteos, la cintura de avispa, y con hombres con un pene extra largo y muy limpio, entre otros. La pornografía se convierte en un libro de ficción, con el que la sociedad ha aprendido a que una mujer con escote es que pide sexo, que una mujer ebria es oportunidad para follarla, y que si ella no pone resistencia, no es violación. La verdad me genera un poco de choque el saber que incluso en este tipo de temas se maneja el machismo, ya que en un hombre es totalmente normal que vea pornografía y que al momento de tener relaciones sexuales le dé igual si lo tiene grande o no, porque con eso es con lo que le va a dar. Disculpen la expresión. O sea, ¿es en serio? Y con una mujer aún se sorprenden y la llaman menos señorita por ver pornografía y vieja fea si no cumple con los estándares de belleza que esa película de ficción expone. A ustedes, personas que sostienen ese pensamiento, les recuerdo que si por ella fuera, lo rechazaría porque sabe que una mujer les daría mejor trato y satisfacción. Ah, y también, ustedes no darían si el caso fuera al revés. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. Por último, nos gustaría que reflexionara a partir del siguiente párrafo. Cabe aclarar que fue extraído del segundo capítulo mencionado, que es ¿por qué no os masturbáis en el patio del instituto? Preste atención. Si la naturaleza propone, la cultura dispone. ¿Y por qué deberíamos seguir siempre el sentido de la represión, de la culpabilización? ¿Por qué no aceptar culturalmente la naturaleza y lo que ésta invita a hacer, puesto que no hay que temer ningún daño?
La libertad se construye, se crea y no puede proceder de una decisión unívoca y unilateral. Página 151. Es momento de pensar por sí mismo. Es momento de nuestra pregunta para usted. Tenga en cuenta todo lo anteriormente dicho y cuéntenos, ¿usted qué haría? Nada de lo anteriormente dicho es una falacia. Eso tiene un nombre, se llama realidad. No coman ficción, vivan el ahora. Eso sí, con una idea más crítica y más clara, no más ignorancia. Finalmente, y dando cierre a este maravilloso espacio, realmente esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan tomado conciencia desde la primera palabra. Y recuerden, el porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá su hijo o hija. Y mientras esto siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Solo piénsenlo un momento. Hasta la próxima.